Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Esperando que todos ustedes, Buenas tardes, profesor. ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a tocar hoy día los modelos de mercado o también llamadas estructuras de mercado. Básicamente tenemos dos, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Competencia perfecta es casi todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a precisar algunos puntos más. Y competencia imperfecta son otros casos adicionales como el monopolio, oligopolio, entre otros. Ahora, el modelo de competencia perfecta como tal es teórico. O sea, todos los puntos que deberían de cumplirse no los vas a encontrar en la realidad. Sin embargo, se estudia porque es una referencia, ¿sabes? Para que me entiendan mejor. En la realidad, si bien es cierto, todo sería competencia imperfecta, pero si trazamos una línea, hay casos que se van a acercar más a una competencia perfecta y hay otros casos que se van a alejar. Los casos que se acercan más es donde ves bastantes competidores, bastantes oferentes, bastantes demandantes, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a un mercado a comprar papas o a comprar arroz, en un mercado grande hay varias personas que venden, varias personas que compran, hay un precio de mercado, ninguno le impone el precio al otro, etcétera. Todo eso vamos a ir explicando. Y hay otros casos que se alejan más de la competencia perfecta, como serían los casos del monopolio y del monoxonio, que vamos a explicar también. Pero bueno, entremos al punto. ¿Qué entendemos por competencia perfecta? ¿O qué características deben cumplirse en la competencia perfecta? Lo primero es esto de aquí, precio aceptante. El oferente y el demandante aceptan el precio de mercado, no lo imponen. A ver, para que me entiendas mejor. Digamos que el precio de mercado de un producto es 5 soles. De repente el kilo de arroz, el kilo de papa. Entonces, un oferente por su cuenta, un vendedor, no puede cobrar más. ¿Por qué? Porque si no nadie le compraría, pues. Si solo en un local, en un stand de un mercado grande, por ejemplo, si solamente en un stand quieren cobrar 5.50 y el resto cobra 5, entonces obviamente nadie le va a comprar. ¿Qué va a tener que hacer este señor? También poner a 5. O al revés, digamos que yo como consumidor no quiero pagar 5, quiero pagar 4.50. Ya, entonces, considerando que hay varios compradores, no me van a vender porque lo pueden vender a cualquier otro que sí les va a pagar 5. Entonces, en esos casos, repito, decimos que el oferente y el demandante son precios aceptantes, aceptan el precio del mercado. Y claro, esto que acabo de explicar tiene que ver también con esto otro que dice atomicidad del mercado. ¿Cuándo existe atomicidad del mercado? Cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes. Que es justamente el ejemplo que te acabo de dar. ¿No? En un mercado, un montón de locales que venden papa o arroz y un montón de gente que quiere comprar. Ahora, ¿cuál sería el caso contrario a eso? O sea, ¿cuál sería lo contrario a la atomicidad? Sería la concentración. Nosotros decimos que un mercado es más concentrado cuando hay menos competidores. El extremo de ello sería el monopolio. En un monopolio hay solamente un único vendedor, un único oferente. Entonces, como es único, ¿qué precio va a negociar? Como es único, el monopolista fija el precio. Ya no hay precio aceptante. A ver, para que me entiendan más fácil. En el ejemplo que pusimos hace un momento, el precio de equilibrio era 5. Ya, pero si hubiera un monopolio, ¿cuánto van a cobrar ellos? ¿5, más de 5 o menos de 5? A ver, ¿tú qué dices? Más de 5. Más de 5. Claro, muy bien, más de 5, ¿no es cierto? Entonces ellos fijan el precio y ya no lo negocian. Es una situación de tómalo o déjalo. O por ejemplo, el metropolitano. El metropolitano es un monopolio, ¿no es cierto? Acá en Lima hay una vía exclusiva para ese transporte. Entonces, antes esas rutas tenían de pasaje un sol.
era, diríamos, una especie de precio de mercado. Había varios transportistas y varias personas que querían movilizarse. Pero cuando llegó el metropolitano, ¿qué dijo? Vamos a cobrar 2.50. Fijó un precio. Eso es lo contrario, obviamente. Lo contrario. Ahora, si ustedes encuentran la palabra poder de mercado, vamos a poner acá, poder de mercado. Ya, ¿qué significa poder de mercado? Significa que alguna parte puede fijar precio. Generalmente será el oferente. Entonces, repito, decimos que hay poder de mercado cuando una de las partes, o sea, el oferente o el demandante, fija un precio, que obviamente no es el de competencia. Entonces, esto quiere decir que en el ejemplo que te he puesto, el monopolio, el metropolitano, ahí sí hay poder de mercado, porque ellos pusieron en 2.50 lo que era un sol. Pero en la competencia perfecta, obviamente, no habrá poder de mercado. No poder de mercado. ¿Se entendió? Lo repito, ¿eh? Si te preguntan en el examen si en la competencia perfecta existe poder de mercado, la respuesta es no. Pero si te preguntan en la competencia imperfecta, en el monopolio, entonces la respuesta es sí. Va a depender del caso. Ahora, otro supuesto, Profesor, competencia imperfecta. Dime. ¿el monopolio también puede ser del Estado? Sí, hay tipos de monopolio, eso vamos a ver más adelante, pero puede ser estatal o puede ser privado, cualquiera. Listo. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces continuamos. Competencia perfecta, productos homogéneos. ¿Qué significa eso? Que los productos de un mismo tipo son idénticos, que los productos de un mismo tipo son iguales. A ver, para que me entiendas mejor. La semana pasada vimos oferta y demanda. Y en los ejemplos yo les decía, en el mercado de los cuadernos, o de repente en el mercado de las camisas, o en el mercado de los celulares, ¿no es cierto? Ya hablamos en esos términos. Pero yo no te decía que hay un cuaderno loro de 100 páginas, cuadriculado, o tampoco te decía que había un cuaderno Stanford de 400 páginas, anillado, tapadura, ¿no es cierto? No entraba a esos detalles. Igual, cuando yo te decía las camisas, no entrábamos al hecho de que una camisa puede ser para escolares y otra camisa puede ser para trabajadores de una oficina. ¿Y por qué hacemos esa precisión? Porque justamente en la competencia perfecta, como yo digo, las camisas en general, como yo digo, los cuadernos en general, entonces, ¿qué se supone? Se supone que todos cuestan igual porque son lo mismo, pues, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tendría precios diferentes? Igual acá, te dije 5 soles el kilo de papa. Ya, entonces, ¿qué estoy suponiendo? Que todas las papas son lo mismo, pues, que son del mismo tipo, que son la misma cosecha. Por último, hasta los mismos camiones traen la papa a Lima. ¿Estamos claros? Pero lógicamente, este ejemplo del mercado de alimentos es un poco más cercano a la competencia perfecta, pero en otros casos no. Entonces, en resumen, ¿qué dice el modelo de competencia perfecta? Productos homogéneos. ¿Pero qué nos muestra la realidad? Productos diferenciados. Producto diferenciado es, como te he dicho, porque hay calidades, porque hay tipos, pero incluso la marca. O sea, así los productos sean físicamente iguales, la marca los diferencia. A ver, pongamos un ejemplo. El panetón. Tú en Navidad comes un panetón Donofrio. Pregunta, ¿cuánto está el panetón Donofrio? ¿Alguien se acuerda? 18. Un poquito más, ¿ah? Ya mira. 20 soles. 30, no, ya te pasaste. Más o menos está 25, ¿ya? Vamos a suponer panetón Donofrio 25. Ya, pero también tienes el panetón Bon Natale, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto cuesta Bon Natale? ¿Más o menos que Donofrio?
Menos. Cuesta Menos. menos, ¿no? Claro, cuesta menos. Si Donofrio está a 25, Bon Natal estará pues 18. Ya. Entonces son de precios diferentes. Sin embargo, si tú le quitas la caja, si le quitas la bolsa, si le quitas el empaque y dejas los dos productos tal cual, ya, esos productos son prácticamente iguales, son productos idénticos, son productos homogéneos, ¿no? O sea, si yo lo dejara, no le pusiera marca. ¿Por qué? Porque Bon Natale se hace en la misma fábrica que se hace Donofrio. Se hace con los mismos insumos, las mismas materias primas, el mismo personal, las mismas maquinarias, o sea, todo lo mismo, pues. Sin embargo, uno dice Donofrio 25 y otro dice Bon Natale 18. La marca los diferencia. ¿Estamos claros? Por eso te digo que eso es más cercano a la realidad, pues en la realidad tenemos marcas, diferentes tipos, etc. Claro, diferenciado, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Estos dos de acá se refieren a que no hay barreras de entrada, no barreras, ni de entrada ni de salida, no barreras. Aunque claro, uno es para los factores y el otro es para los productos, pero la idea es la misma. A ver, esto significa, por ejemplo, que si yo quiero vender algo, o sea, quiero ser oferente o productor, lo puedo ser. Y si quiero ser demandante, también no hay restricción. Eso ocurre en la competencia perfecta. Sin embargo, si nosotros comparamos con el caso del monopolio, entonces esto no ocurre, ¿no es cierto? Sería lo contrario más bien. ¿Qué hemos dicho hace un momento del monopolio? Ejemplo, Metropolitano. Metropolitano, vía exclusiva, ¿no es cierto? La Tupac, Alfonso Ugarte, la vía expresa. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo, que soy un peruano emprendedor, que soy un peruano chamba, quiero poner mi negocio de transporte? Ya compro mis carritos, ¿no es cierto? Compro mis camionetas. Pregunta, ¿qué pasa si yo entro con mis camionetas a recoger gente en la vía exclusiva del Metropolitano? ¿Me dejarán? ¿Me permitirán? ¿O está prohibido? No. Está prohibido. Está prohibido. Claro, ¿no? Está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? ¿Acaso recoger gente, hacer transporte es algo mal, no? No, no es cierto. Entonces, usando sus vías. Claro, pero esas vías, esa pista siempre ha estado ahí, ¿eh? Solo que le han hecho una división para que lo utilice el Metropolitano. ¿Sabes cuál es el problema? Porque yo no lo puedo usar. Porque el Metropolitano es lo que se conoce como monopolio legal. O sea, hay una norma, que en este caso es una ordenanza municipal, que indica que solo el Metropolitano puede recoger pasajeros ahí. Entonces, si yo me pongo a recoger, no me dejan. Si alguna otra empresa de transporte se pone ahí, no le dejan. Entonces, ese es un ejemplo típico de una barrera a la entrada. No me dejan participar de ese mercado, no me dejan entrar. Pero bueno, así como hay barreras legales, también va a haber otro tipo de barreras económicas que ya voy a explicar después. Pero por ahora quiero que entiendas. En la competencia perfecta no hay barreras para entrar ni para salir. En la competencia imperfecta, ejemplo el monopolio, ahí sí hay barreras de entrada. Y bueno, finalmente tenemos esto de acá que nos dice información simétrica y perfecta. A ver, esto te lo explico facilito. Mira, cuando tú buscas información, tú vas a comprar de repente un celular. Entonces tú buscas información, ¿no es cierto? Buscas en internet las opiniones, le preguntas a tu compañero de repente que ya se compró ese celular, o de repente puedes ver un video, ya. ¿Y para qué haces esto? ¿Para tomar una mejor decisión o una peor decisión? Una mejor. Claro, ¿no? Claro, o sea, me están entendiendo, ¿no? Yo busco tener más información para tomar una mejor decisión. Ahora, en ese sentido,
¿qué pasaría si tú tuvieras plena información? Si tú tuvieras toda la información disponible sobre el producto. Entonces, siempre tomarías las mejores decisiones. ¿No es cierto? ¿No ves que si tú tienes el 100% de información, entonces debería ser tu decisión la mejor? Ya. Entonces, mira, el modelo de competencia perfecta asume que los agentes tienen plena información, o sea que el demandante está plenamente informado y que el oferente también está plenamente informado, ¿ya? Esa es la información perfecta. Y como el oferente y el demandante están plenamente informados, entonces cada uno tomó su mejor decisión. Esto quiere decir que si ellos aceptaron hacer un trato a este precio y a esta cantidad, precio, equilibrio, cantidad, equilibrio, a ver, supongamos 5 y 100, ya. Si ellos aceptaron esto, fue porque lo hicieron con plena información y como tal fue su mejor decisión, por lo cual no tienen incentivos a cambiarlo. O sea, el demandante no va a hacer presiones a que el precio baje, ni el oferente va a hacer presiones a que el precio suba. Van a aceptar el precio. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos claros? Profesor, ¿eso también toma en cuenta decisiones morales? ¿Morales de qué sentido? De que, por ejemplo, el producto que estoy comprando no tiene implicaciones negativas, por ejemplo, en el medio ambiente. Bueno, no se está precisando ello, pero en todo caso, se supone que tú tomaste la decisión sabiendo eso. O sea, si había alguna consecuencia negativa, tú la conocías. Y esa consecuencia negativa también puede traducirse en el precio, ¿no? Porque, claro, un producto a 5 soles, eh, si de repente ese producto te puede hacer daño, entonces tú pedirías que te cobren menos, ¿no? Entonces, claro, puede expresarse en el precio, pero en sí no estamos entrando en ese detalle. Simplemente estamos suponiendo que las dos partes tomaron, porque yo digo que tomaron la mejor decisión es la mejor decisión en función de lo que ellos buscan, ¿eh? No digo necesariamente para la sociedad, ¿no? Un trato entre dos partes puede ser beneficioso, pero afectar a un tercero. Ya, eso en economía se llama externalidad, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora hay que suponer que no hay externalidad, o sea que nadie más se ve perjudicado. Por ejemplo, el medio ambiente no se vería perjudicado, ¿sí? No hay externalidad. Bien. Profesor, ¿qué son las barreras de salida? Lo mismo, solo que para retirarte. Hay casos donde tú no puedes retirarte de la noche a la mañana. Por ejemplo, una empresa grande, vamos a suponer, quiere cerrar. No es como una empresa pequeña. O sea, vamos, te lo pongo más fácil. Si yo tengo mi carrito sanguchero y mañana ya no quiero trabajar, entonces, ¿qué hago? Lo guardo, pues, y ya está. Pero una empresa grande no puede decir, ¿sabes qué? Mañana me voy. Porque tiene una serie de obligaciones para hacer eso. La primera de ellas, pagarle a sus trabajadores los derechos y beneficios que le corresponden. ¿Entiendes? Ya, eso es lo que pasa en la realidad. Pero en una competencia perfecta suponemos que las empresas entran y salen libremente y lo mismo los consumidores. Listo. La competencia perfecta para salir es rápido. Entrada y salida, no tienen barreras, pues. Puedes entrar y puedes salir libremente. Listo. ¿Y Ahora, por qué sería bien que salgan libremente rápido? ¿Por qué sería perfecto? no, o sea, cuando el término perfecto no se refiere a que es lo mejor. El término perfecto se refiere a que es supuestamente ideal en el sentido de que el mercado va a alcanzar su solución de equilibrio. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa puede contratar y despedir fácilmente? Ahí, entonces el salario que pague va a ser un salario de equilibrio. Ahora, en ese sentido es mejor. Pero claro, tú podrás decir, y si ese salario es menor que el mínimo, ya, ahí habría un problema, ¿no? Pero bueno, como te digo, eso ya sería entrar al tema de mercados, de factores,
Solamente te pongo un caso, ¿no? No necesariamente es la mejor solución para toda tu vida, pero sí es la mejor solución en ese momento. Acá por decir, ¿no? O el arroz estaba a 5 soles. Si tú consiguieras a 2 soles, entonces sería mejor que compres a 2, pues. Pero no vas a conseguir, ¿por qué? Porque en base a estos supuestos, todos te van a vender a 5 soles. Entonces, a eso me refiero. Ahora, para terminar con el tema de la información. Esto es información simétrica y perfecta. Ya, pero en la realidad, ¿qué pasa? Información asimétrica. O sea, en la realidad, primero, nadie tiene plena información. O sea, nadie tiene información perfecta. Y segundo, pasa que el demandante sabe menos que el oferente o de repente el demandante sabe más que el oferente. Es muy raro que haya simetría, o sea, que los dos manejen la misma información. Por decir, tú vas a comprar una computadora y supongamos que tú no sabes nada de las partes técnicas, tú solamente sabes utilizar la computadora. Y el vendedor ya es un vendedor experimentado, que incluso ha llevado cursos de sistema. Ya, entonces, ¿quién sabe más del producto? El que te vende, ¿no es cierto? El oferente. Entonces, ese oferente, como sabe más, puede sacar provecho, porque tú estás pagando por una laptop 2000, pero de repente tiene los componentes cambiados y debería costar 1000. Si tú tuvieras plena información, pagarías 1000. Pero como no tienes plena información y él sabe más que tú, entonces pagas 2000. Ya no hay un precio de mercado. O también puede ser al revés. Puede ser que el demandante sepa más que el oferente. Por ejemplo, cuando tú tomas un taxi en la calle, ¿no? No al aplicativo. Si el taxista recién está saliendo, recién conoce las calles, entonces no sabe muy bien poner su tarifa. Él te va a decir, ya, ¿y cuánto me pagas? Ah, ya, pues mira, yo voy cerquita a mi casa, te pago 10 soles. Total que tu casa estaba al otro lado en Lima. Entonces, ese taxi debió haber costado 20, pero tú le pagaste 10. O sea, no sé si me estoy dejando entender. Cuando uno tiene más información que el otro, saca provecho. Si el oferente tiene más información, pone el precio más arriba, ¿no? Te cobró 2000 cuando debía estar 1000. En cambio, cuando el demandante tiene más información, pone el precio por debajo del equilibrio. Debía estar el taxi 20 soles, tú pagaste 10. Entonces, eso no pasa en la perfecta, eso pasaría lógicamente en la imperfecta. Listo. ¿Alguna otra consulta respecto a esto? ¿Estamos claros? Ya, entonces, todo esto es competencia perfecta. ¿Y qué es la imperfecta? Lo contrario, ya te he ido explicando, ¿no? Por ejemplo, en la competencia imperfecta no hay precio aceptante, sino poder de mercado. En la competencia perfecta no hay atomicidad de mercado, sino concentración. En la competencia perfecta no hay producto homogéneo, sino diferenciado, marcas, calidades, tipo. En el mercado de competencia imperfecta sí hay barrera. Acá no hay en la perfecta. Y lo que acabo de decir, en el mercado de competencia perfecta, información simétrica, información perfecta. En cambio, en el modelo de competencia imperfecta, la información es asimétrica, la información es imperfecta. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre los tipos de estructura que hay en competencia imperfecta, ¿no? Ya hemos acabado competencia perfecta. Ahora vamos a hablar de competencia imperfecta. Tenemos básicamente por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta tenemos el monopolio y el oligopolio. ¿Qué cosa es un monopolio? Ya, mono, uno, ¿no es cierto? Polio, empresa, una sola empresa, un solo oferente. Ya, esta única empresa tiene toda la demanda. Ahora, hay que tener en cuenta también que el monopolio, jóvenes, tiene carácter territorial. Ya anotan por acá. Esto va a depender del territorio, territorial.
Y tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Ya, mira, Sedapal es un monopolio, ¿no es cierto? Ya, pero Sedapal es la única empresa de agua en Lima, ¿sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sedapal es la única empresa de agua en Lima? Ya, bueno, por acá, por mi casa, justo está haciendo bulla Sedapal, así que las disculpas del caso. Pero les vuelvo. Sí, es la única empresa. A ver, creo que hubo un pequeño corte en la transmisión. Bueno, les estaba explicando que cuando digo que Sedapal es monopolio, me refiero solamente a Lima. Ya el monopolio tiene un carácter territorial, depende del lugar del que estés hablando. O a ver, otro caso. Mira, monopolio hemos dicho una empresa, ¿no? Pero acá tú ves el logo de Enel y Luz del Sur. Enel y Luz del Sur son dos empresas de electricidad. Pregunta, ¿Enel y Luz del Sur también podríamos considerarlo monopolio? Porque de repente lo han puesto ahí por error. Ya, su compañero dice que no. ¿Por qué no? Hay dos empresas. Ya, pero ¿qué acabo de decir hace un momento? Aspecto territorial. Tú, por ejemplo, si vives en Independencia, en Comas, en Caraballo, en Los Olivos, en San Martín, ¿qué cosa tiene? ¿Enel o Luz del Sur? A ver, díganme ustedes, pues, ¿nadie vive por ahí? Claro, si yo vivo en Caraballo, en Comas, tengo Enel. Y si tú vives en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, ¿qué electricidad tienes? ¿Enel o Luz del Sur? Luz del Sur. Luz del Sur. Muy bien, Luz del Sur. Ahora, si yo vivo en Caraballo y no quiero utilizar la electricidad de Enel, ¿puedo utilizar la de Luz del Sur? No. No, ¿Puedo? Y si yo vivo en Villa El Salvador y quiero utilizar la electricidad de Enel, ¿puedo hacerlo? ¿No? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que Enel no compite con Luz del Sur. Por ende, Enel es un monopolio y Luz del Sur también. Solo que Enel es un monopolio ¿dónde? En la parte norte de la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, también San Juan del Lurigancho, Cercado de Lima, incluso llega hasta San Miguel, ya. Pero esa es una zona. En esa zona es monopolio. Igual el otro lado. En el caso de Luz del Sur, será monopolio en la zona, pues, que hemos descrito, ¿no? Villa María Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, etcétera. ¿Se entendió? Por ende, Enel es un monopolio y Luz del Sur también. Ya mira, esas son las preguntas que vienen y la gente patina y vuela ahí. No te olvides que es territorial. Ahora, ¿qué más? El monopolio no tiene sustitutos cercanos. Hablamos del metropolitano, ¿no es cierto? Ya, nada sustituye el metropolitano, pues, ¿o sí? Si yo tomo el servicio super expreso del metropolitano, me lleva de la estación Naranjal, Los Olivos, hasta la estación Matelini en Chorrillos. Ya, el servicio super expreso hace eso en media hora. Pregunta, ¿con qué otro transporte tú puedes llegar de un lado al otro en Lima en media hora? Con ninguno. No hay cómo reemplazar. Profe, pero yo tengo mi helicóptero. Bueno, pues son excepciones, ¿no? De repente eres un joven, una señorita con mucho dinero, pero el común de los mortales peruanos no puede hacer eso.
Entonces no tiene sustitutos. O ahora, por ejemplo, la vacuna, ¿no? Salió la vacuna contra el COVID. Ya, ese es un producto único. Ya, este de acá, eso sí, que no tiene sustituto significa producto único. Entonces, claro, en el caso de los avances científicos, lo que ocurre es que le dan la patente por unos años. Por decir, Pfizer desarrolla la vacuna contra el COVID. Ya. Entonces, por ley, Pfizer solamente es la única que puede producir ese tipo de vacuna dentro de 20 años. Claro, hay otras, ¿no? Pero esas otras son diferentes, pues, son tipos diferentes. En el tipo de Pfizer, ellos son los únicos. Ellos tienen la patente. Y bueno, si entramos a hablar de las clases de monopolio, la primera de ellas es el monopolio legal, que ya hemos estado explicando. Hay una ley, hay una norma, o incluso este registro de patentes que nos indica que solo esa empresa puede ofrecer, que solo esa empresa puede producir. Los ejemplos ya lo hemos dicho, el metropolitano, podríamos hablar también de los corredores, ¿no? Acá en Lima tenemos el corredor azul, Tacna, Wilson, Arequipa. Antes por ahí pasaban varias líneas de transporte, ahora solamente el corredor. Y eso fue por una norma, por una ley. Y si vamos un poquito más en la historia, el ejemplo típico, Telefónica en los 90. Telefónica en los 90 era una empresa estatal. Bueno, el gobierno Fujimori se privatizó muchas de las empresas públicas y una de ellas fue no, la empresa de telefonía, no creo que había dicho Sedapal, no, me refiero a la empresa telefónica. Antes, cuando era estatal, la telefonía se llamaba CPT, Compañía Peruana de Teléfono. Luego se privatizó y pasó a ser Telefónica del Perú, o bueno, ahora simplemente Movistar. Entonces, para lograr captar inversionistas para hacer más atractiva la empresa, lo que el gobierno de Fujimori les ofreció fue justamente darles el monopolio legal. Quien compraba Telefónica ex CPT iba a ser monopolio por 5 años. Y efectivamente así ocurrió. O sea, en los 90 no había Claro, no había Entel, no había Vitel, no había esas otras empresas. Solamente tenías Telefónica. Y claro, como monopolio cobraba un precio mayor que el de la competencia. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos las tarifas más altas de Latinoamérica, justamente por esta cuestión. Y claro, ese monopolio puede ser del Estado o puede ser de un privado, como ya se explicó. Bien, eso es monopolio legal. Luego tienes monopolio natural. Este monopolio natural se conoce como monopolio por costos o también como monopolio tecnológico. Y mira, la cuestión es bien simple. Primero, ¿cómo calculo el costo medio de una unidad producida? ¿Cómo calculo un costo unitario? Lo que haría es dividir el costo total de producir entre el número de unidades producidas, que vamos a poner en la letra Q. Entonces, repito, el costo unitario, el costo medio, el costo promedio es costo total entre Q. Entonces, mira, si al incrementar la producción disminuye el costo unitario, o sea, si es que pasa esto, porque no siempre pasa, pero si pasa, entonces diríamos que hay economías de escala. Eso se llama economía de escala. Entonces, esta economía de escala usualmente ocurre en empresas grandes, no ocurre en empresas pequeñas. Ahora bien, dicho esto, si tenemos economías de escala, ¿qué nos convendría? Que Q crezca lo más posible para que el costo unitario decrezca lo más posible. Al decrecer el costo unitario, las empresas producen más unidades, producen unidades más baratas y también al público llega a menores precios. Mira, un ejemplo de empresas que tienen economía de escala son las empresas chinas. Las empresas chinas producen cientos de miles de millones de unidades y
cada una es muy barata. Seguramente usted, bueno, cuando se podía salir, vieron por ahí esas tiendas que dice todo por un sol. ¿Mm? Todo por un sol. Esas tiendas son de productos chinos. Y si ellos lo venden a un sol es porque a ellos les costó 20 céntimos. O sea, tú ganas porque está más barato y ellos ganan más todavía porque les cuesta menos producir. Por ende, en estos casos, cuando hay economía de escala, es preferible que una sola empresa produzca. ¿Por qué? Porque si tú divides la producción entre varios, entonces este Q se haría más pequeño, ¿no es cierto? Este Q de acá sería más pequeño. Yo quiero más bien que este Q sea el más grande posible, máximo, para que esto sea lo mínimo posible. Ya, pues. Y eso se logra cuando produce una empresa, no cuando producen varias empresas. Entonces, Sedapal es un ejemplo de monopolio natural. El del Norluz del Sur también son un ejemplo de monopolio natural. Bien, no sé si quedó claro. ¿Alguna consulta sobre ello? ¿Alguna duda? Está bien, profe. Listo, perfecto. Profesor, Van estudiando porque ya se acerca el examen de economía. Me parece que es de acá a unas 4 semanas, pero no dejen para el final. profesor, Este es uno de los temas importantes. Dime. ¿puede repetir otra vez qué es economía de escala? Ah, ya, si cuando aumenta Q, que es la producción, disminuye el costo unitario, ya, eso es economía de escala, en concreto. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, y finalmente podemos hablar del monopolio bilateral. ¿Qué es un monopolio bilateral? Un solo oferente, un solo demandante. Ejemplo, ENACO. Ves abajo a la derecha dice ENACO, ¿no? ¿Qué cosa es ENACO? Es la empresa nacional de la coca. Pregunta, producir y vender coca está prohibido. No, profe. No, no es cierto. Ah, claro, verdad, aclaremos. Me refiero a la hoja de coca, ya no me refiero a otra cosa. Entonces, producir y vender la hoja de coca no está prohibido. Lo que está prohibido es no vendérselo en NACO. Entonces tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Mira, la empresa ENACO es una empresa del Estado que compra toda la producción de coca. Pero para eso los campesinos cocaleros están agrupados. O sea, en buena cuenta, tú tienes que solo los campesinos cocaleros ofrecen y solo les compra ENACO, un solo oferente, un solo demandante. Eso se llama monopolio bilateral. En cambio, si yo produzco y le vendo al narcotráfico, lógicamente, eso sí es ilegal, ¿no es cierto? Y evidentemente ya no estoy trabajando con ENACO, ya no hay el monopolio bilateral. El monopolio bilateral se entiende que está operando dentro de la legalidad. No incluimos las producciones que van a los narcos. ¿Sí? Pero bueno, entonces ENACO es la que compra la producción de coca. Y bueno, así como hemos hablado del monopolio, hablaremos del oligopolio. Mono, uno, oligo, algunos. ¿Cuántos son algunos? 2, 3, 4, 5, dependiendo. Si fueran solo dos, se llama duopolio. Cuando hay dos en un mercado. Cuando hay uno en un mercado, monopolio. Acá no te vas a confundir, ¿ah? Estos son monopolios. Este es un monopolio y este es otro monopolio. Cada uno tiene su propio mercado. En cambio, en el duopolio pueden ser dos empresas, pero en un mismo mercado. Bueno, ese es un caso especial, ¿no? De oligopolio. Oligopolio son 3, 4, 5 los que fueran. Ahora, en el oligopolio existe interdependencia, ¿no? Acá dice interdependencia. ¿Qué significa eso? Que lo que hace una empresa afecta a las otras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Telefónica baja el precio? O perdón, Claro en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si Claro baja el precio? ¿Qué harían los demás? ¿Suben el Baja de precio? precio también. Claro, muy bien.
Sí, claro, baja el precio, entonces Movistar baja el precio, Entel baja el precio, Vitel baja el precio. Ya, pues, a eso se refiere con interdependencia. Ya la empresa que es parte del oligopolio no puede simplemente poner su precio así como lo haría el monopolista, ¿no? Tiene que tener en cuenta lo que van a hacer los demás. Ahora, evidentemente, si ellos siguen bajando, ya va a ocurrir algo que se llama guerra de precios. Y eso obviamente no le conviene a estas empresas. Pregunta, ¿estas empresas podrían reunirse, ¿no? Sus gerentes de repente, podrían reunirse y acordar que los precios no bajen? Sí, ¿Sí? ¿Tú crees que se puede? Ya, y si se ponen de acuerdo para que claro. los precios suban, ¿eso se puede? También, También. No, no se puede ya. Eso está prohibido. Profe, pero si lo hacen, sí, pues lo hacen, pero está prohibido. Si ellos se reúnen y se ponen de acuerdo para subir los precios, Indecopi los puede multar. Eso ya pasó hace unos años, pero no pasó en la telefonía, sino pasó en los medicamentos, en las farmacias. Pero bien, volviendo a este ejemplo, supongamos que estas cuatro empresas se asocian y dicen ya, ¿sabes qué? En vez de estar bajando los precios, mejor nos ponemos de acuerdo y lo subimos o lo mantenemos. Acuerdan precio. Ya. Si acuerdan precio o acuerdan producción, que a la hora es lo mismo, ¿no? Porque uno tiene que ver con el otro. Pero bueno, si acuerdan precio o acuerdan producción, lo que están constituyendo es un cártel. El cártel es un acuerdo entre las empresas para manejar un mismo precio que obviamente sería igual. Un mismo precio, el producto es también prácticamente el mismo. Entonces lo dibujo como un rectángulo. En cambio el tras o el trus tendría más una forma de un triángulo. ¿Por qué? Porque si hay cuatro empresas, tres estarán aquí de seguidoras diríamos y una será la líder. Entonces al hacer esto también dejan de competir. En el monopolio no hay nada de competencia porque es uno solo, pero acá sí habría siquiera una mínima competencia entre ellos, ¿no es cierto? Pero si ellos forman un cártel, matan la competencia. Y si forman un trust, o bueno, que se escribe trust, ya también matan la competencia. Solo que en este segundo caso, como te digo, hay uno que lidera y el resto se mueve en función de lo que el líder señala. Entonces, pueden ser cuatro empresas, cinco empresas, 10 empresas, pero como todas se mueven de una misma manera, en la práctica es como que hubiese una sola. ¿No ves que están actuando bajo una misma dirección? Entonces, por eso, o sea, el fusionarse, el hacer tras, a priori, o sea, en principio no está prohibido. Pero claro, si tú, Indecopy se da cuenta que lo están haciendo por reducir competencia, entonces ahí sí. Y algo parecido ocurre con el holding. El holding como tal no está prohibido. El holding es cuando un grupo económico empieza a comprar varias empresas. Por ejemplo, el grupo Intercorp, ¿qué tiene? Tiene el banco Interbank, tiene Cineplanet, tiene, por ejemplo, los colegios de Innova School, tiene también de farmacia, justamente Mi Farma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un holding, ¿ya? Y eso no está prohibido. Pero claro, si el holding lo usas de excusa para concentrar, o sea, para eliminar competidores, ahí sí. Por ejemplo, de repente Cineplanet compra Cinemark y también luego compra Cinépolis y luego compra de repente Cinestar. Entonces, en los hechos, los está absorbiendo a todos ya. Ahí sí podría estar la observación de Indecopy, pero solo en ese caso. En cambio, el cártel, incluso el trust, eso sí de plano están prohibidos, sobre todo el cártel. Eso no se puede hacer. Ahora, profe, ¿eso significa que el oligopolio está prohibido? No.
el oligopolio no está prohibido, lo que está prohibido es concertar, ponerse de acuerdo. Justo lo que te acabo de explicar. Profe, y otros ejemplos de oligopolio, mira, casi toda la economía peruana. Hemos dicho telefonía, hemos dicho los cines, podemos hablar de las AFPs, podemos hablar de las bebidas gaseosas, podemos hablar de los bancos. En los bancos hay 17, pero solo 4 manejan. O sea, en los hechos hay solo 4. Interbank, BCP, BBVA y Scotiabank. Y así sucesivamente, ¿ah? Yo les dejo pensando en ello y van a encontrar que en muchos casos hay oligopolio. Ahora, el oligopolio no es eficiente, ¿por qué? Porque va a cobrar precios más altos que en la competencia. Quizá no tantos como el monopolista, pero sí más altos que en una competencia. Ahora, aparte de los perjuicios económicos que conlleva que exista oligopolio, también puede haber otro tipo de perjuicio, por ejemplo, para la vida en sociedad. Tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, hace unos años, en el sector de diarios y revistas, ¿quiénes eran las empresas? Era el grupo del comercio. Ajá, el grupo del comercio que tenía más o menos el 75% de la propiedad. Tenías el grupo La República, que más o menos tenía el 15%, números más, números menos, ¿eh? Y tenías el grupo, claro, esto debo dibujarlo más chico más bien, ¿no? Y tenías el grupo Epensa, que era del diario Ojo, incluso había otro diario llamado El Bocón. Ya digamos que Epensa tuviera 10. Entonces llegó un día en que Epensa dijo, bueno muchachos, ¿sabes qué? Ya fue, pongo en venta mi propiedad. O sea, llegó un día que Pensa dijo, me voy del negocio. Entonces, los dos quisieron comprarse Pensa, el Grupo del Comercio y el Grupo de la República. Entonces, la República interpuso un reclamo indicando que si el comercio compraba Pensa, formalmente era un oligopolio, claro, pero en los hechos prácticamente era un monopolio, ¿no? Porque, claro, habían dos, pero uno manejaba, uno controlaba, que en este caso era el comercio. Eso argumentaba la República. Mientras que el Grupo del Comercio, ¿qué dijo? Dijo no, porque acá, que libre mercado, que la oferta, que la demanda, etc. Y bueno, entenderás que el Grupo del Comercio tiene buenos abogados, que tiene buenos contactos también en el gobierno. Entonces, al final se aprobó. O sea, el comercio pudo comprar el Pensa, con lo cual ese día murió la imparcialidad de la prensa. Porque claro, es normal que un diario o una revista tenga una línea editorial, ojo, eso no está prohibido. O sea, ellos pueden, digamos, tener, como se dice, sus simpatías. Sin embargo, el hecho que la concentración en el sector de diarios y revistas sea tan grande hace que la información sea demasiado sesgada. Y si tenías dudas de eso, mira ahora el proceso electoral. O sea, muchachos, no me malinterpreten. Yo no estoy hablando de que si está bien, si está mal. O sea, podría cada uno tener sus simpatías con un candidato, con otro o con ninguno. Pero más allá de eso, en una sociedad democrática como nosotros queremos serlo, entonces es importante que existan varios puntos de vista. Pero si tú te basas en la prensa escrita, la prensa a nivel de la televisión, incluso la radio, sobre todo en Lima, prácticamente ya no parecen medios de prensa, sino parecen medios de campaña de una determinada candidata. Y claro, cuando tú te pones a averiguar por qué, la respuesta está en lo que te estoy mostrando. ¿Quién maneja prácticamente la prensa del Perú? El Grupo del Comercio. Entonces, eso también, claro, va un poco más allá del tema netamente económico, pero quiero que entiendan que en algunos casos también conlleva otra clase de perjuicios esto, ¿no? No podemos invocar a la libertad de compra y venta y terminar generando esta situación. Pero bueno, eso era algún ejemplo. Y finalmente, así como te he explicado por el lado de la oferta, te voy a explicar ahora por el lado de la demanda.
¿Qué es monoxonio? Un demandante. Monopolio era un oferente, ¿no? ¿Y qué es oligoxonio? Algunos demandantes. Ejemplo de monoxonio, Gloria. Ahora tú miras, profe, pero Gloria no es más bien quien vende la leche. Sí, pero también la compra. Me explico. Gloria lo que te vende a ti se llama leche evaporada, pero para hacer la leche evaporada tiene que tener leche de vaca. Entonces Gloria en determinados lugares del Perú va y le compra su leche a los ganaderos. Acá hay un montón de ganaderos, estas rayitas son vacas, aunque no lo creas. Hay un montón de ganaderos con sus vaquitas que ordeñan la leche y se la venden a Gloria. Y no hay nadie más a quien vender. Entonces, como Gloria sabe que es el único que puede comprar tremenda cantidad de leche de vaca, ¿qué hace? Presiona para que el precio baje. Un litro de leche de vaca debería estar 2.50, 2.80. ¿Cuánto paga Gloria? Un sol. Y muchas veces hasta menos de un sol. Aprovecha. Y en el caso del oligoxonio es parecido, pero ya no es uno solo, sino son algunos, ¿no? Ya no hay uno, sino hay 3, 4. Y acá hay varios oferentes. Ejemplo típico, las automotrices japonesas. Estas rayitas de acá ya no van a ser vacas, sino van a ser pequeñas empresas de autopartes en Japón. Ahora te explico. Cuando las automotrices japonesas como Nissan, como Toyota, como Suzuki, como Subaru, hacen un automóvil, ya, ellos no fabrican todas las partes. Por ejemplo, los asientos del automóvil no los fabrican, sino que los compran. ¿A quién los compran? A estas pequeñas empresas de autopartes. Entonces, estas empresas saben que sus únicos clientes son las automotrices, porque nadie va a comprar una silla de automóvil para ponerla en su cuarto. Tú comprarás de repente tu silla gamer, ¿no? Pero no una silla de automóvil. Entonces, igual, presiona a que el precio baje. No tanto como el monoxonio, pero presiona para que baje. Y bueno, el resumen del resumen. Si yo hago una escala de precios, ¿ah? Y por aquí al medio pongo la competencia perfecta. Pregunta, ¿quién fija el precio más alto? Monopolio, oligopolio, monoxonio, oligoxonio. ¿Quién fija el precio más alto? Monopolio. Claro, muy bien, monopolio, excelente. ¿Y el más bajo? Acá, ¿quién sería? ¿Oligopolio? ¿Quién fija el precio más bajo? Monoxonio, pues, ¿no? Te acabo de contar que Gloria debería pagar 2.50, pero al final paga un sol. Monoxonio. Esta es una escala de precios, ¿no? Por acá están los más bajos, por acá los más altos. ¿Y quién va acá? Alto, pero no tanto como monopolio, oligopolio. ¿Y quién va acá? Bajo, pero no tan bajo, oligoxonio. Profe, y acá dice competencia perfecta, sí. Pero la competencia perfecta, usted me ha dicho que es teoría, ya. Sabes lo que encuentras en la realidad y con esto terminamos. La competencia que tú ves en la realidad, cuando hay mucha gente que compra y mucha gente que vende, eso se llama competencia monopolística, ¿no? Cuando la gente dice hay mucha competencia, se refiere a esto. ¿Y qué cosa es la competencia monopolística? Bien simple. Es lo mismo de la competencia perfecta, mercado atomizado, libre entrada y salida, pero ya no producto homogéneo, sino producto diferenciado. Repito, la competencia monopolística tiene las características de la competencia perfecta, pero no con producto homogéneo, sino con producto diferenciado. Bien, muchachos, hemos llegado al final de la clase. Cualquier consulta lo vemos empezando la siguiente sesión, porque ya tiene que empezar el profe. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ok, Luego, profesor, profe, gracias. gracias. Gracias.